Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que aujourd'hui vous avez passé ou vous passez une belle et excellente journée. Buenos días a ti, buenos días a ustedes, espero que estén bien y que pasaron un excelente día el día de hoy. ¿Y qué vamos a seguir así con este día? Alors, hoy vamos a ver una lección sobre la cantidad, pero le voy a explicar un poquito diferente, de manera a lo que la gente que no pudieran entender bien esta lección va a estar un poquito más fácil. Acuérdense que el tema, mi tema sobre aprender el francés con ustedes es de aprender las cosas más sencillo que se puede. Entonces aquí vamos a tener un texto y abajo la gramática. Y de ahí usted va a darse cuenta que va a estar un poco, espero, más fácil. Por eso, no se olviden al final, los comentarios para mí es algo muy importante que me digas cómo lo ven ustedes, si es fácil o no y cosas así. Alors, antes de todo, acuérdense, il nous faut cahier, crayon et hop, on est parti. Allez, on y va. Alors, voy a leer en francés, ¿d'accord? Y usted va a encontrar la traducción arriba, como siempre. Alors, el tema de hoy es a l'épicerie. Eso es un texto con un cliente y el vendedor para ver cómo se intercambia y cómo la persona quiere pedir algo, cómo lo va a decir y cómo lo va a manejar. Y abajo la gramática. Entonces va a estar muy, muy sencillo. Très, très facile. Muy sencillo, très facile. Allez, on est parti. À l'épicerie. À l'épicerie. Le client. Le client. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour, monsieur. Je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. La voy a leer otra vez, ¿d'accord? Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour, monsieur. Je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. L'épicerie, el vendedor. Voilà, monsieur, et avec ceci. Voilà, monsieur, et avec ceci. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es una pregunta. Le client, donnez-moi une douzaine d'œufs, 4 tranches de jambon et une bouteille d'eau. Je relis. Donnez-moi une douzaine d'œufs, 4 tranches de jambon et une bouteille d'eau. Entonces aquí tenemos el cliente y el vendedor, ¿d'accord? Usted va a encontrar la traducción de esto y estamos pidiendo nada más, yo quiero comprar en el súper, lo que sea, quiero comprar algunas cosas. Entonces aquí es muy importante las pequeñitas palabras que hay que son de cantidad.
Quantité indéfinie, cantidad indefinida. Cuando es un nombre masculino, es du, eso es por ejemplo, du jambon. Aquí cuando yo digo du jambon, puede ser la cantidad que yo quiero, du jambon. Lo voy a poner entre je voudrais, yo quiero, je voudrais, du jambon. Y después voy a decir 4 rebanadas, 4 tranches ou 1 kilo. Je voudrais du fromage. Du fromage. Aquí también no sabemos cuál es la cantidad. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, cuando es un nombre masculino, es du. Y el nombre. Cuando es un nombre femenino, vamos a poner de la. Exemple, de la confiture. Yo quiero, je voudrais, de la confiture. Igual, otro exemple, je voudrais, yo quiero, de la crème. De la crème, ¿ok? Eso es cuando es femenino, el nombre femenino. Cuando está en plural, no hay problema. Je voudrais, yo quiero, je voudrais, des biscuits. Des biscuits. Des épinards. Des épinards. Aquí también no hay problema porque no hay, es una cantidad, ¿ok? Indefinida. Y aquí también usted me va a decir, sí, pero aquí en la lección hay unas cosas que no aparece aquí abajo. Efectivamente, aquí, o es femenina, une eau, una agua, ¿d'accord? Normalmente yo debería decir de la eau. Pero como empieza con una vocal, usted se acuerda de una lección que vimos con las vocales. Como empieza con una vocal, yo quito la A y yo pongo el apóstrofe. El apóstrofe, ¿d'accord? ¿Por qué empezó con una vocal? Entonces, por eso es así. Que sea masculina o femenino. Si empezó con una vocal, quito la primera letra y pongo el apóstrofe, que es pequeñitas cosas que está aquí, ¿d'accord? Y si está en plural, si por ejemplo había dicho agua en plural, las aguas, y para mí des eaux, de eau, ¿d'accord? Y al final tendría una X porque aquí es plural. Espero que esta fue sencillo, ¿d'accord? Que el texto, además la lección de abajo, no lo hice complicado, como usted lo puede ver, lo hice muy sencillo. Bueno, hoy es terminado para el día de hoy. Les agradezco mucho de su atención, de su suscripción. Usted acuérdese, si no está suscrito, de suscribirse. Sus comentarios está súper importante para mí. Si hay una lección que vimos antes y que usted no entendieron, que no es claro, que como que le complica un poco, me lo dice. Lo repaso de una otra manera para todos. Lo repaso, ¿d'accord? No olvides entonces sus comentarios, que es importante. También la petite cloche para recibir las otras clases. Y les agradezco mucho, 1000 veces. Y no olvidarse de suscribirse. Y je vous dis au revoir. Gracias, merci. À bientôt.